Pese a las denuncias de fraude de la oposición y de gobiernos internacionales, Nicolás Maduro tomó juramento para un tercer mandato en Venezuela. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida. La ceremonia ocurrió en la Asamblea Nacional, en un salón más pequeño del que tradicionalmente se utiliza para una ceremonia de juramentación presidencial y con la única asistencia de dos jefes de Estado, Miguel Díaz-Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua. La oposición sostenía que llevaría a cabo un plan para que Edmundo González Urrutia, quien ha sido reconocido como el presidente electo por varios países, viajara hasta Caracas y tomara posesión del cargo, pero ese escenario no ocurrió. Entre tanto, varios gobiernos en el mundo anunciaron nuevas sanciones contra el régimen venezolano, incluyendo un aumento de la recompensa en dólares que ofrece Estados Unidos por información que lleve al arresto de Nicolás Maduro. En este video te contamos 3 momentos que definieron este día en Venezuela. El primer momento lo marcó la juramentación adelantada de Nicolás Maduro. La hora en la que se realizó sorprendió a muchos, pues su gobierno había previsto la ceremonia para el mediodía, pero la transmisión desde el Parlamento comenzó con un par de horas de adelanto. Antes de las 11 de la mañana, hora de Caracas, el líder chavista ya había tomado su juramento. Tanto fue así que algunos invitados llegaron cuando ya había sido investido. Maduro aseguró que en la sala había representantes de más de 125 países. Sin embargo, solo se vio a 2 mandatarios de América Latina, los aliados de Maduro, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Nicaragua, Daniel Ortega, quien fue uno de los asistentes que llegó con retraso. También asistieron representantes de Rusia, Irán y China, mientras la mayoría de los gobernantes de América Latina se negó a participar. Incluso aliados tradicionales del chavismo, como los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, estuvieron ausentes tras unas elecciones calificadas de fraudulentas por la oposición y por varios gobiernos en el mundo. El principal cuestionamiento apunta a la veracidad de los resultados de la elección presidencial del pasado 28 de julio de 2024, anunciados por el Consejo Nacional Electoral, dominado por funcionarios afines al chavismo, que finalmente proclamó vencedor a Maduro sin mostrar las actas de votación que lo sustente. En un discurso desafiante, Maduro estuvo nuevamente cargado de ataques contra sus enemigos políticos y contra gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos. También anunció que entre sus objetivos buscará reformar la Constitución de Venezuela. Tanto Edmundo González Urrutia como María Corina Machado aparecieron en mensajes grabados luego de una demora, mientras en Venezuela se mantenía la expectativa sobre si finalmente González Urrutia, al que la oposición considera el presidente electo, llegaría al país. Ambos confirmaron que el viaje a Caracas no ocurriría. Edmundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas. Sigo trabajando las condiciones para mi ingreso a Venezuela y asumir, como lo manda la Constitución y me lo ha ordenado el pueblo, la presidencia de la República y la comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional. González llevaba varios días en una gira por varios países de la región y en algunos de ellos fue recibido como el presidente electo de Venezuela, incluidos Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Panamá y la República Dominicana. Entre tanto, en la víspera del día de la juramentación, María Corina Machado había convocado a sus seguidores a manifestarse en las calles, pero las protestas se vieron interrumpidas cuando Machado fue, como lo denunció su partido, violentamente interceptada y minutos después liberada. En la misma semana, los partidos opositores venezolanos y varias organizaciones de derechos humanos denunciaron la detención de una decena de dirigentes y activistas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Otro momento que marcó este día, mientras Maduro se juramentaba para gobernar otros 6 años, fue esta publicación. Estados Unidos informó que había aumentado la recompensa que ofrecen dólares por información que lleve a la detención de Nicolás Maduro. En el año 2020, el Departamento de Justicia lo acusó de tener presuntos vínculos con actividades de narcotráfico y ese año ofreció $15 millones por su captura, pero ahora elevó el monto a 25 millones, que es el monto máximo que ofrece el programa de recompensas de narcóticos de ese país por la captura de una persona. El gobierno estadounidense ofreció una recompensa igualmente de $25 millones por el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, y de $15 millones por información que conduzca al arresto del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Al igual que el cuestionado mandatario, los 2 funcionarios están acusados por la justicia estadounidense de estar presuntamente implicados
en hechos de narcotráfico, un señalamiento que el gobierno venezolano ha desmentido reiteradamente. Y en una de las últimas acciones del gobierno de Joe Biden en relación a Venezuela, su administración también anunció la extensión de los permisos de protección temporal, el TPS, para unos 600,000 venezolanos que ya residen legalmente en los Estados Unidos. Estos anuncios estuvieron acompañados por las reacciones de otros gobiernos que también consideran ilegítima la juramentación de Nicolás Maduro como presidente. La Unión Europea, Reino Unido y Canadá extendieron sus listas de sanciones, incluyendo a más personas vinculadas al régimen de Maduro, entre ellos miembros de las fuerzas de seguridad y altos funcionarios del Poder Judicial y la autoridad electoral.